Hola a todos, en este vídeo vamos a comentar el examen de la convocatoria primera de 2023 de los vigilantes de seguridad privada y vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, refiriéndonos a sensores y detectores de seguridad, cuando hablamos de un sistema piezoeléctrico, ¿de qué tipo es? Y nos dan tres respuestas, movimiento, vibración y óptico, pero para ello tendremos que irnos a la definición qué significa o qué es un sistema piezoeléctrico y para ello nos define que es una pieza con una presión variable que mediante una pulsación se emite una compresión y otra parte de relajación, que es lo que hace que transmite sus vibraciones y produce un ultrasonido. Es decir, convierte una energía que es mecánica en una energía eléctrica. Por lo tanto, vemos que la respuesta sería la B por vibración. Aquí también os he puesto algunos ejemplos de estas piezas que se utilizan mucho en nuestra vida y en seguridad integral, como son encendedores, sensores, sistemas de relojes, dispositivos táctiles, etcétera. La segunda pregunta nos dice que para la actividad de vigilancia y protección de transporte de fondos, objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, si se transporta en un vehículo no blindado de la empresa de seguridad una cantidad que no superase los 125.000 euros durante un plazo inferior de 6 días, ¿cuántos vigilantes de seguridad pueden realizar este transporte? Para contestar a esta pregunta nos vamos a ir al artículo 21 de la orden ministerial sobre empresas de seguridad privada, donde nos dice que para este tipo de transporte, con este tipo de cantidad y un vehículo no blindado, se debe dotar de un vigilante de seguridad dotado como mínimo de un arma corta reglamentaria en un vehículo que sea blindado o no. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la B, un vigilante de seguridad armado. ¿A qué tipo de fuego nos referimos cuando se trata de los producidos por metales como el aluminio? Pues los que involucran metales son los de tipo D. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. La cuarta pregunta nos pregunta a qué tipo de red nos referimos cuando se produce la comunicación entre ordenadores situados en el mismo edificio o muy cercano, permitiendo así a sus usuarios el intercambio de datos y que puedan compartir recursos. Para ello vamos a descartar la red WAN, que es la respuesta C, porque la red WAN es una red muy amplia que se conecta a los ordenadores a nivel internacional, ¿no? Esto lo utilizan mucho las multinacionales. La red MAN también la vamos a descartar porque no es tan amplia como la WAN, pero también abarca una zona muy amplia, es decir, en una misma ciudad se puede conectar esta red en diferentes edificios, por lo tanto tiene una lejanía. Y la RELAN, que sería la respuesta correcta a la A, es una red en un área local que es un área muy pequeña que comparte una conexión centralizada a Internet. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. La quinta pregunta nos dice cuál es la sede del Parlamento Europeo. A ver, ya sabemos que el Parlamento Europeo tiene tres sedes y aquí no nos hace referencia si es la sede principal o la sede oficial o si es la sede de la Secretaría General. Cuando veamos que la pregunta no nos indica a qué tipo de sede nos hace referencia, tenemos que entender que nos están preguntando por la sede principal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, que sería Estrasburgo. La sexta pregunta nos dice cuál sería el triaje para una víctima que no puede andar, que balbucea y que no responde a órdenes sencillas. Pero antes de contestar, primero hay que tener en cuenta que es muy importante porque verá cómo nos puede variar la contestación de la pregunta. Si no nos dicen a qué triaje nos tenemos que basar, porque en España se utilizan dos tipos de triaje, el SET y el MTS. Es verdad que se debería utilizar solamente el SET porque así lo indica el SEME, pero vemos que hay ciertas comunidades que utilizan un triaje u otro.
o incluso algunas comunidades utilizan los dos. Y esto es un problema porque a la hora de contestar la pregunta, dependiendo del nivel que se encuentre, el triaje puede ser de un color u otro. Pero para saber esta persona a qué nivel se encuentra, para saber el triaje, el color que se le puede ajustar a la víctima con estos síntomas, tenemos que utilizar el método SHORT que contiene 4 preguntas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos tenemos que preguntar cuando veamos esto para valorar a la víctima, que es, ¿la víctima puede caminar? La pregunta nos dice que no puede caminar. Por lo tanto, debemos pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿habla sin dificultad y obedece a órdenes sencillas? Es decir, si nosotros a la víctima le decimos, mueve usted las piernas, levante el brazo izquierdo, abre los ojos y vemos que no responde a estas órdenes sencillas, que le cuesta, que balbucea, entonces podríamos catalogar este sistema, si nos agarramos al ser, como la respuesta correcta sería el naranja. Pero si fuese el triaje MTC, la respuesta correcta sea la amarilla. Por eso os he dicho que es muy importante que se indique en el examen a qué tipo de triaje nos estamos haciendo referencia, porque puede variar el color y entonces pues sería un problema, ¿no? Por ello, en este caso, si la pregunta pareciera tal como viene ahora mismo aquí, tendríamos que impugnarla, porque esta víctima se le catalogaría el nivel 3, pero si fuese el C, le daremos como respuesta válida la C, que sería la naranja, y si fuese el MTC, daríamos como respuesta válida el amarillo. Yo he puesto que la respuesta válida correcta sería la C porque, claro, el sistema C es el sistema que debería utilizarse y además es que es el sistema que más abunda en toda España, pero esta pregunta claramente se podría impugnar. La séptima pregunta nos pregunta, ¿se considera trabajo nocturno todo aquel que se desarrolle entre la hora? Esta es una respuesta sencilla, es la B, porque ya hemos visto en el vídeo anterior que el trabajo nocturno es de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, por lo tanto la respuesta correcta es la B. La pregunta octava nos dice cuál es la función de la estría del interior del cañón de un arma. El estriado ayuda a la estabilización de la bala en el vuelo, por lo tanto la respuesta correcta sería C. Y el arma reglamentaria de los vigilantes de seguridad, en lo que es el revólver, tiene lo tiene estriado, pero la escopeta es de ánima lisa. La pregunta 9 nos dice quién puede trabajar como autónomo y como una empresa de seguridad. Lo hemos visto en el vídeo anterior y ya sabemos que es el guarda rural, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. En la 10 nos dice la fibrilla luminizante de los billetes del Banco de Euro. ¿Con qué tipo de luz puede apreciarse? Para ver estas fibrillas se aprecian con la luz ultravioleta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. La pregunta 11 nos dice ¿qué se entiende como enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo de ocasión del trabajo? Para ello nos vamos al artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que nos define que el riesgo laboral es la posibilidad de un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la A. Luego, la pregunta 12 nos dice cuáles de las puertas de vehículo blindado utilizado para el transporte y distribución de fondos, valores y objetos valiosos o peligrosos solo puede abrirse desde su interior. Para ello nos vamos al artículo 10 de la Orden Ministerial sobre Empresas de Seguridad Privada y nos dice que la puerta derecha solo podrá abrirse desde su interior. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La pregunta 13 nos dice ¿qué detecta un sensor tipo microondas? Los sensores tipo microondas, que también son conocidos como sensores radar, son dispositivos electrónicos que utilizan la radiación microondas o la radiación electromagnética para detectar si hay movimiento o presencia.
Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, de movimiento. Luego, la pregunta 14 nos dice qué derecho no es considerado al detenido. Nos tenemos que ir al artículo 520 de la LECRIM y ahí nos dice que pedir ser atendido por un médico forense es un derecho, designar un abogado particular también es un derecho del detenido, pero el derecho a declarar es un derecho que no es del detenido, porque lo que nos dice la LECRIM es que tiene derecho a no declarar. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta sería la C. La pregunta número 15 nos dice que la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo se entenderá. Para ello nos tenemos que ir a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a su artículo 4, que nos define qué es un riesgo laboral. Por tanto, la respuesta sería la C. La pregunta 16 nos dice cómo se llama en defensa personal la técnica judo conocida como mataleón, consistente en la asfixia utilizando la estrangulación con los brazos en las piernas sobre el cuello. Bueno, primero los que practicamos artes marciales sabemos que no es solamente una técnica de judo, sino que se utiliza en el Krav Maga y también el jiu-jitsu brasileño y que es una técnica que realmente cuando se utiliza en las artes marciales no es para dejar a la víctima inconsciente, ni mucho menos, sino que se utiliza como una técnica de sumisión para debilitar al oponente, ¿no? Pero es verdad que los delincuentes lo que hacen es que con el antebrazo presionan en un lado del cuello y las bíceps el otro. ¿Qué es lo que hace? Que interrumpe el riego sanguíneo que va hasta el cerebro y lo que provoca es un desmayo en la víctima. Bueno, pero la pregunta aquí, que la técnica, ¿cómo se llama? En la técnica de judo, y en la técnica de judo esta técnica se llama el hadaka jime. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B. Abajo también os he puesto, por si alguna vez puede ser víctima del mataleón, pues cómo defenderos de esta técnica. La pregunta 17 nos pregunta si un vigilante de seguridad ante la negativa de prestar auxilio o colaboración a la fuerza y cuerpos de seguridad cuando sea procedente en la investigación y persecución de los actos delictivos o en su descubrimiento y en la detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control, estaría cometiendo una infracción muy grave, porque así lo recoge el artículo 58.1 con letra D de la Ley de Seguridad Privada. La pregunta 18 nos pregunta qué elementos son características del dolo. Bueno, esto lo hemos visto ya en el vídeo anterior, que para que haya dolo se deben integrar dos elementos, que son el volitivo y el cognitivo o intelectual. Por lo tanto, la respuesta correcta sería volitivo e intelectual. La pregunta 19 nos pregunta el derecho fundamental de la vida y la integridad física y moral, ¿a qué artículo de la Constitución española se refiere? La respuesta A, el artículo 14, no sería, puesto que esa es la que hace referencia a que todos somos iguales ante la ley. Y el artículo 17 de la respuesta C tampoco lo sería, porque esto lo que hace referencia es al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. Por lo tanto, nos quedaría el artículo 15, que es el que contempla el derecho a la vida y la integridad, tanto física como moral. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La pregunta 20 nos dice cuánto tiempo puede durar la detención en el caso de ser un terrorista. Para ello nos vamos al artículo 520 bis de la LECRIM y nos dice que los detenidos por terrorismo o pertenecientes a una organización criminal se le puede ampliar la hora 48 horas más. Por lo tanto, sería 72 horas más 48. En este caso, la respuesta correcta sería la C, 120 horas. La pregunta 21 nos dice, según el Código Penal, la riña tumultuaria consiste en, pues para ello vamos a ir al Código Penal, el artículo 154, que es la que nos define que es una riña tumultuaria y nos dice que quienes riñen entre sí acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas. Por tanto, la respuesta correcta sería la A.
La pregunta 22 nos dice obrar por una causa o estímulo tan poderoso que haya producido arrebato, obcecación u otro estado personal de semejante entidades. Nosotros ya sabemos que hay una circunstancia de modificación de responsabilidad criminal y que existen tres, que son la eximente, la atenuante y la agravante. Pero en este caso es una atenuante, por lo tanto la respuesta correcta sería la C. ¿Qué institución tiene la iniciativa legislativa y el poder ejecutivo dentro de la Unión Europea? A ver, primero que tenemos que saber quién tiene la institución legislativa. Las instituciones que tienen la función o la potestad, mejor dicho, legislativa, son el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero nos pregunta quién tiene la iniciativa y el poder ejecutivo. Por lo tanto, sería la Comisión Europea, que es la institución que tiene la potestad ejecutiva y la iniciativa legislativa. La pregunta 24 nos dice qué elemento se interpone entre el martillo y el yunque de la aguja percutora evitando que se produzca un disparo accidental en un revólver 38 4 pulgadas reglamentaria del vigilante de seguridad privada. La respuesta sería la A porque el seguro de interposición de masa que consiste en interponer una o varias masas metálicas entre un martillo y el yunque de la aguja percutora. En la pregunta 25 nos dice cuál es el ritmo adecuado para realizar una RCP en un adulto que se encuentra en parada cardiorrespiratoria. La respuesta es la A. Para ello me he ido a la Cruz Roja Española que nos indica cómo prevenir un ataque, un paro cardíaco y nos dicen que son 30 compresiones más 2 insuflaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. ¿Qué tipo de infracción cometería el vigilante de seguridad privada si portaría su arma reglamentaria fuera del servicio? La respuesta correcta sería la C, ya que en el artículo 18.b, que nos dice que el incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tendencia de armas de fuego fuera de servicio y sobre su utilización sería una infracción muy grave. ¿Cuándo no estará el vigilante de seguridad privado obligado a aportar su defensa reglamentaria? La respuesta correcta sería la B, porque si nos vamos al artículo 26.2 de la Orden del Interior sobre el personal de seguridad privada, nos dice que los vigilantes de seguridad aportarán la defensa en la prestación de sus servicios, salvo cuando se trate de protección de transporte y distribución de moneda y billetes, títulos, valores, objetos valiosos, peligrosos o explosivos. Por lo tanto, la respuesta sería la B. La pregunta 28 nos dice, ¿puede cualquier persona realizar trabajo o funciones en un vigilante de seguridad? Todos sabemos que el vigilante de seguridad es un vigilante habilitado y las funciones que son inherentes al vigilante de seguridad se conocen como funciones exclusivas que no pueden ser realizadas por otras personas que no estén habilitadas como tal. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, nunca. La pregunta 21 nos dice qué facultad empleamos para retener lo percibido y recuperar esa información transcurrido un tiempo. Antes de contestaros me gustaría explicaros a modo grosso para que sepáis identificar cada proceso cognitivo, cuál es su función. Los procesos cognitivos se dividen en dos, en básicos y superiores, pero nosotros vamos a entender los procesos básicos porque son los que se le exige al vigilante de seguridad en su temario que conozca. Como vemos en el cuadro, los procesos cognitivos son la percepción, memoria y atención. Y aunque aparezca la sensación, tenemos que saber que la sensación no es un proceso cognitivo, sino que es un proceso sensorial, pero que es necesario que se active para que se te puedan activar los procesos cognitivos. Es decir, si no se activa el proceso sensorial, no se pueden activar los procesos cognitivos. ¿Pero qué es la sensación? La sensación es aquel proceso sensorial donde vamos a captar o percibir a través de los estímulos sensoriales o a través de los sentidos.
Nosotros sabemos que los sentidos son 5: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Luego, ¿qué es la percepción? La percepción es la interpretación de las sensaciones. Por ello, es muy importante saber que la sensación va a captar o percibir a través de los sentidos, y la percepción lo que va a hacer es interpretar aquellas sensaciones que hemos captado y percibido a través de los sentidos. Por ejemplo, imaginaros que estáis mirando una manzana y hay un niño de 2 años a vuestro lado. Ya de un principio sabemos que se ha activado nuestro proceso sensorial a través de la vista, que estamos ambos mirando a aquel objeto redondo, ¿no? y rojo. Pero ahora lo vamos a interpretar. El adulto lo va a interpretar que es una manzana, porque es una manzana, ¿no? Lo va a interpretar como una fruta, pero el niño lo va a interpretar como una pelota, en cambio. ¿Por qué? Porque una misma sensación puede dar lugar a percepciones distintas según el contexto, el aprendizaje, la edad, nuestra experiencia. Por ello tenemos que entender que la sensación es lo que captamos y percibimos a través de los sentidos, y la percepción es lo que nosotros vamos a interpretar. Y la memoria es un proceso cognitivo donde codificamos y almacenamos la información que ha sido captada o interpretada para después recuperarla transcurrido un tiempo. Y tenemos que distinguir que la memoria tiene 3 tipos de memoria, que son la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. Por otro lado, ¿qué es la atención? La atención es el proceso cognitivo donde vamos a seleccionar aquella información que estamos percibiendo, para mantener la concentración en ella. Sabiendo esto, sabemos que la respuesta correcta sería la C, la memoria. La pregunta 30 nos dice: según el Código Penal, ¿se considera un eximente si existiera o bien alevosía, intoxicación incompleta o sufrir alteraciones de la percepción? La alevosía es un agravante, esa no puede ser un eximente entonces. La intoxicación incompleta tampoco es un eximente, sería un atenuante. Y luego la C, sufrir alteración de la percepción, esa sería la respuesta correcta. La pregunta 31 dice: según el Código Penal, el agravante de ensañamiento se produciría si. Hombre, la circunstancia agravante de responsabilidad criminal consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, causándole así un padecimiento innecesario para la comisión del delito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La pregunta 32 nos dice: cuando el transporte de fondos se lleva más de 5 millones de euros, se deberá avisar a la fuerza y cuerpo de seguridad con una antelación de. La respuesta correcta sería la A, ya que así se menciona en el artículo 36 del reglamento. En la pregunta número 33 nos dice: ¿cuál es el documento que recoge unos criterios éticos que deben seguirse para un correcto ejercicio de la profesión que se trate? La respuesta correcta sería la C, ya que el código deontológico es una teoría ética donde se aplican deberes o normas o reglas de conducta. La pregunta 34 nos dice: ¿puede una persona que no está habilitada como vigilante de seguridad privada realizar un control de acceso? Para ello nos vamos al artículo 6.2 en su letra A de la Ley de Seguridad Privada, donde dice que la información o de control de acceso pueden ser realizadas por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo, puesto que en el artículo 6 se recoge las funciones que son compatibles
con la seguridad privada, es decir, se recogen funciones que no son únicas del vigilante de seguridad habilitado, sino que se pueden realizar en conjunto con otras personas o otras personas pueden realizarlas. Por ello, la respuesta correcta sería la C, sí, siempre y cuando no se realice ninguna función que sea específica de un vigilante de seguridad privada. La pregunta 35 nos dice quién es el encargado de anotar los resultados del ejercicio de tiro obligatorio de un vigilante de seguridad. Si nos vamos a la página de la Guardia Civil, nos dice que los jefes de seguridad serán los responsables en anotar en la cartilla de tiro los resultados. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. La pregunta 36 nos dice que en el caso de que un particular detuviera en los casos que no se contempla en la ley a una persona en contra de su voluntad para luego presentar inmediatamente a la fuerza y cuerpos de seguridad, ¿qué delito estaría cometiendo? Para ello nos dan tres opciones de respuesta. Una nos dice la detención ilegal, otra la detención ilegal con atenuante y otra la detención ilegal con agravante. Los artículos que son atenuados son el artículo 163.2 y el artículo 163.4 que hace referencia a esta definición. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, la detención ilegal con atenuante. La pregunta 37 nos dice en cuanto a la realización de las tres pruebas físicas superadas por los aspirantes vigilantes de seguridad, la prueba de actitud física, si se hace nulo en alguna de ellas, ¿cuál se podría repetir? En la C porque se pueden repetir todas excepto la carrera de 400 metros. 38 nos dice cuando una persona desearía expresar libremente y otra persona no le deja de forma alterada, agresiva, intimidándola, impidiéndose, ¿de qué delito estaríamos hablando? Y nos dicen tres tipos de delitos, el de amenaza, el de coacción y de extorsión. Nosotros nos vamos al artículo 172.1 del Código Penal que nos dice el que sin que estar legítimamente autorizado impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o lo cumpliera efectuar lo que él no quiere, sea justo o injusto. Por lo tanto, estaríamos ante un delito de coacciones y la respuesta correcta sería la B. La pregunta 39 nos dice, para que pueda apreciarse la existencia en cuanto a la legítima defensa, será necesario, esta pregunta es impugnable. ¿Por qué? Porque el artículo 20 del Código Penal, punto 4, nos dice los requisitos que deben tener para que se considere legítima defensa. Para ello, la primera respuesta, agresión legítima, evidentemente esta está clara, sabemos que no es porque lo que se exige es que sea una agresión ilegítima y no legítima, como aparece como respuesta a la pregunta A. Pero la B nos dice la inexistencia de provocación por parte de quien se defiende. En el punto 3, el tercero, nos dice la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Por lo tanto, es lo mismo que nos está diciendo la pregunta B, la inexistencia de provocación por parte de quien se está defendiendo, ¿no? Del defensor. Y luego la C nos dice proporción en el medio empleado para defenderte. En el segundo requisito nos dice necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Por lo tanto, aquí también podría ser válida la respuesta C, porque nos está hablando de que el medio que utilizamos pues sea de manera proporcional o de necesidad racional lo que estamos empleando para defendernos, ¿no? O para impedirla o repelerla. Por lo tanto, esta pregunta tendría dos respuestas válidas, que sería la B y la C, y habría que impugnarla. La pregunta 40 nos dice cuándo se considera como un agravante en lo referente al delito de violencia doméstica. La violencia doméstica o la violencia en el ámbito familiar es cualquier tipo de agresión, sea física o psíquica, que tenga lugar dentro del entorno familiar. La respuesta correcta sería la B. Si ocurre delante de un menor, porque la A no puede ser, porque dice si ocurre en el domicilio ajeno, tiene que ser dentro del entorno familiar. Por lo tanto, no podría ser la respuesta ni la A ni la C.
La pregunta 41 dice: la negativa del personal que desempeñe funciones de seguridad privada a identificarse profesionalmente ante la autoridad o sus agentes cuando fueran requeridos para ello será considerada una infracción, es una infracción muy grave, y así lo recoge el artículo 58.1e de la Ley de Seguridad Privada. La pregunta 43 nos dice que en lo referente a la huelga, ¿con cuánto día de antelación se deberá avisar al órgano competente cuando afecten a servicio público? Para ello nos vamos al Real Decreto sobre las relaciones de trabajo, y ahí en su artículo 4 nos dice que cuando se afecte a la empresa encargada de cualquier clase de servicios públicos, se deberá tener un preaviso de 10 días naturales. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La pregunta 44 nos dice: cuando nombramos un PIB, nos referimos a un aparato cuya tecnología reside en un sensor que detecta y nos da entre opciones movimiento, vibración y radiación. Para ello vamos a ver qué es un sensor infrarrojo pasivo, y nos dice que son de tipo óptico y que se basa en cambio en la radiación infrarroja, y que también se le llaman pirólicos. Y tenemos que tener en cuenta que este tipo de sensores no es que emite radiaciones, sino que las recibe. Ellos captan la presencia a través del calor eh, emitido por el cuerpo humano o animal, o de la persona que haya pasado en ese momento. Por lo tanto, lo que detecta es radiación. La respuesta correcta sería la C. Este tipo de sensores se utiliza mucho en las alarmas. ¿Qué tipo de hidratante es una columna seca? Para ello nos iríamos al anexo primero, punto C del Real Decreto sobre el Reglamento de las Instalaciones de Protección contra Incendios, y la respuesta correcta sería la C. La pregunta 46 nos dice: ¿dónde debe depositar el vigilante de seguridad su cartilla profesional mientras esté contratado? En el artículo 15 de la Orden Ministerial sobre el personal de seguridad privada nos dice que la empresa donde preste servicio es la encargada de la custodia de la cartilla del vigilante. Una vez que deje de trabajar, pues se la devolvería al vigilante. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la C. La pregunta 47 nos pregunta: ¿por quién vela el delegado de prevención de riesgos laborales en la empresa? Pues vela por los trabajadores. Entonces la pregunta correcta sería la B. La pregunta 48 nos dice: ¿qué tipo de hemorragia o vaso sanguíneo es la más grave con respecto a las demás? Todos sabemos que existen tres tipos de hemorragia, que es la capilar, la venosa y la arterial, pero nos dice cuál es la más grave. La más grave es la arterial, que es la sangre sale de manera intermitente y va en sincronía con los del latido del corazón, y además de color brillante. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la. La pregunta 49 nos dice si tienen los indicios valor como prueba en lo que la investigación de los delitos se refiere. Este tipo de prueba también se le llama como prueba indiciaria o prueba circunstancial o indirecta, que a veces se admite en juicio como valor probatorio con la prueba por indicio, pero siempre que reúna unos requisitos legales establecidos. Aquí tenéis una circular de 2020 de la Fiscalía donde regula o donde acepta ese tipo de indicio como prueba en algunos casos, siempre que reúna ciertos requisitos, que además lo fija el Tribunal Supremo, que debe reunir unos 20 criterios para que se admita. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B, en determinados casos solamente. La pregunta 50 nos dice: en el servicio de seguridad en vías de uso común perteneciente a polígonos industriales o urbanización aislada, según el reglamento, se hará, pues nos iremos al artículo 80 del propio reglamento de seguridad privada, donde nos dice que este tipo de servicios debe realizarse por una sola empresa de seguridad, y cuando sea durante el horario nocturno, por medio de dos vigilantes. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, ambas.